Bueno, seguimos. Eso es una muestra de todo lo que vamos a tener aquí en esta Crónica Córdoba hasta las 11 de la mañana. Y comenzamos y arrancamos con el licenciado Luis Furlan de la Universidad Nacional de Córdoba. Luis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un tema realmente increíble, ¿no? Tiene que ver con este programa que tiene la universidad que asiste frente a la ansiedad. Yo no sé si también temor o no a los exámenes. Están estrechamente vinculados, sí, claro, una cosa con la otra. Bueno, quienes hemos pasado por la universidad sabemos de esto, el estrés que genera, y más cuando uno viene medio retrasado y con poco tiempo de estudiar, la ansiedad, y más si le ha ido mal en algún otro examen, siempre está la posibilidad de volver a equivocarse. Pero bueno, en este programa ustedes tratan de apoyar precisamente al alumno en este sentido. Sí, este programa surge como un intento de dar respuesta a un conjunto de estudiantes a los cuales rendir se le convirtió en un problema. Claro. Un problema puede ser porque tuvieron algunas experiencias particularmente desagradables y eso los ha sensibilizado mucho, entonces ante una nueva oportunidad de rendir reviven aquellas cosas tan desagradables que le pasaron y hacen esfuerzos descomunales para tratar de evitar que eso les vuelva a ocurrir. Entre esos esfuerzos a veces está el llegar al día del examen y no presentarse, volverse para su casa, desistir del intento de rendir, y esto, si bien les genera un alivio en primer momento, les va creando un problema acumulado de materias pendientes. Entonces después, para tratar de compensar eso, dicen, bueno, voy a rendir la que tenía programada más esta otra que me quedó pendiente. Y el proceso de preparación empieza a tener también toda una serie de dificultades porque los tiempos no alcanzan. Y se da más de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque yo recuerdo en mi época de estudiante pasaban muchos casos de eso, conozco, he compartido compañeros que incluso sabían más que uno y llegábamos a la facultad el día del examen y por X motivos siempre algunos echaban para atrás, ¿eh? De acuerdo a algunos estudios que hemos hecho mediante encuestas, estimamos que 1 de cada 10 estudiantes universitarios tiene alguna dificultad de tipo emocional relacionada con rendir, ¿sí? No necesariamente en un nivel extremo de que no pueda ir a rendir, sino que cada vez que va a rendir la pasa bastante mal desde muchos días antes, durante la situación, y después generalmente se queda con una sensación de insatisfacción, pues se da cuenta que no logró demostrar todo lo que sabía. Porque, digamos, estamos hablando de esta ansiedad, de este temor, que no tiene nada que ver con su capacidad de haber aprendido, ¿no?, la materia o el programa que tenía para rendir, porque yo conozco muchos casos que lo tenían súper visto al programa, y sin embargo eso, el ir a rendir es lo que le generaba. Es distinto cuando uno dice, bueno, no, me voy porque al final me convencí, no llegué, mirá si me toca justo el capítulo que no estudié. Estamos hablando de aquellas personas que tienen esa dificultad y que es un problema enfrentarse a la mesa examinadora, ¿no? No están tan separadas una cosa de la otra, ¿no? De hecho, hay un subconjunto de estudiantes que estudian sumamente bien y que en una situación más relajada pueden demostrar sin dificultades lo que saben, y otros que estudian mucho pero no estudian bien. Claro. Es decir, que ponen un esfuerzo grande en tratar de recordar cosas, memorizar, incluso a veces comprender, pero no incluyen dentro de sus estrategias de preparación para rendir ensayos de su conducta en situación de rendir. Entonces es muy difícil, bajo una situación de estrés, actualizar un conocimiento, organizarlo y buscar una forma adecuada de comunicárselo al otro, que es el que nos está escuchando, o de redactarlo y comunicarlo por escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, este componente, al no estar presente en la preparación, lleva a que, mientras uno está rindiendo, tenga que hacer una tarea nueva, claro, ¿sí? Que en un estado de nervios suele ser bastante más difícil realizarlo, ¿también ustedes les enseñan a estudiar, digamos? ¿Forma parte de...? No directamente técnicas de estudio, pero sí revisamos con qué estrategias se preparan y hasta qué punto incluyen situaciones parecidas a las que van a tener que enfrentar cuando rindan, mientras están estudiando. Sí. Porque quizás también eso sea una deficiencia del secundario, ¿no? No te enseñan bien a estudiar. En la escuela, o por lo menos en mi época, vamos a hablar porque ya veo que ha cambiado, en mi época era más a memorizar, a aprender, por ahí un cuadro sinóptico, ¿no es cierto?, según la materia. Sí, hay un cambio muy grande, digamos, en la transición del secundario a la universidad, claro, por la complejidad de las materias, por la extensión de los programas y los contenidos, pero porque también el secundario no tiene, digamos, como una pauta
estable el tener que rendir exámenes de las materias completas. Claro. Es algo que hacen los que se llevan las materias. Sí, sí, ¿sí? sí. De repente en la universidad preparar un examen final implica procesar un alto volumen de información, es necesario procesarla de manera reflexiva, crítica, para poder entender qué es lo que se está estudiando, para poder resolver problemas usando ese conocimiento, y prepararse de esa manera demanda un tiempo que a veces los estudiantes no están preparados para estimar con precisión. Entonces de repente se involucran en varios desafíos simultáneos dentro de un tiempo limitado y con poca conciencia o poco registro de su capacidad para estar estudiando, por ejemplo, la cantidad de horas por día que pueden hacerlo o su tolerancia a las distracciones. Entonces se embarcan con planes que después no logran sostener y eso aumenta también su estado de ansiedad, ¿no? Y cuando abrieron este programa, los estudiantes se animan, cuentan por qué es lo que les pasa frente a un examen y a partir de ahí empieza el programa. Sí, nosotros los convocamos publicando una invitación en la que se describen una serie de síntomas característicos de esto, ¿no? Las personas, digamos, se contactan por correo electrónico, hacemos una entrevista individual y luego, si son admitidas, porque necesitamos evaluar bien la situación, frecuentemente se presenta con algunas otras sintomatologías que por ahí necesitan más bien psicoterapia. ¿Y es grupal esto, ¿no es individual? Claro, es grupal. Por eso hacemos la evaluación previa, como para estimar la posibilidad de que ellos aprovechen la experiencia de grupo. Entonces después se trabaja en grupo durante 3 meses con reuniones semanales y una de las primeras cosas que ocurre es que, bueno, empiezan a compartir su dificultad, se empiezan a dar cuenta que no son los únicos a los que les pasaba y logran empezar a convivir con la vergüenza que sienten por lo que les está ocurriendo, ¿no? Porque son personas ya jóvenes, adultos, que dicen, ¿cómo es posible que yo a esta altura de mi vida sienta semejante temor por una situación que objetivamente no tiene mayores amenazas, ¿no? ¿Y los resultados? ¿Ustedes pueden hablar de resultados ya? Sí, venimos haciendo de hecho un proceso de seguimiento a quienes participan en el programa, tomamos algunos cuestionarios y algunas entrevistas como para ver cómo les ha ido en las nuevas oportunidades de rendir. Y los datos que hasta ahora tenemos nos indican que la experiencia globalmente resulta beneficiosa, que se van un poquito más aliviados, se van más claros, se van con recursos y estrategias alternativas para hacer frente a la misma situación y los tiempos que le lleva a cada uno poder capitalizar la experiencia y volver a rendir, en el caso que lo hayan dejado de hacer, son bastante variables. Hay gente que prontamente logra acomodarse y volver a rendir y gente a la que le lleva algunos meses más. Incluso algunas personas luego continúan con procesos de psicoterapia porque trabajando sobre la dificultad para rendir descubrieron que esta tenía una profundidad importante que estaba a la vez conectada con algunas otras dificultades de su vida. Luis, por último, ¿es gratis esto? ¿Tiene que estar matriculado el estudiante? ¿Tiene que formar parte de la Universidad Nacional de Córdoba? Esta experiencia se ha hecho dentro de un proyecto de investigación avalado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Los participantes son invitados a hacerlo y la participación es absolutamente gratuita, ¿sí? Se hace dentro de la Facultad de Psicología, en el Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, que es donde yo desarrollo esta investigación. Se comenzó en el 2010, se siguió en 2011, este año también, y el año que viene estamos ajustando algunas cosas con los colaboradores del equipo para también poder darle continuidad. Los grupos son pequeños, hasta 8 personas, y podemos tener hasta 2 grupos por cuatrimestre. Luis Furlan, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, ojalá que todos le venga muy bien y todos aquellos que aún no se habían enterado y tienen ese problema, esa dificultad, lo puedan afrontar en el ciclo del año que viene. Muchas gracias, Luis.